todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión vamos a resolver un examen de física, en concreto el de selectividad de septiembre de 2017, opción A, en Andalucía. Aquí podéis ver el examen y las 4 preguntas de las que consta. Y la última pregunta, que sería esa. Bueno, pues empezamos. En una opción A se nos pide que expliquemos brevemente el concepto de potencial gravitatorio. Como sabéis, las cuestiones teóricas que tenéis en vuestros apuntes tampoco me gusta mucho desarrollarlas porque ya podéis mirarlas ahí, pero en fin, comentaremos que el potencial gravitatorio es una magnitud física, obviamente, de tal forma que una masa en el espacio crearía en todos los puntos un potencial que se puede calcular de la siguiente forma. V sería igual a menos G por la masa dividido entre la distancia al punto. En el caso del potencial gravitatorio va a ser una magnitud escalar siempre negativa. Y tampoco voy a contar mucho más. Se nos pide también que discutamos si es posible que existan puntos en los que se anule el campo gravitatorio y no lo haga el potencial si tenemos dos masas iguales separadas a una distancia r. Bien, una distancia r sería esta. Efectivamente, en el caso de dos masas iguales, concretamente en el punto medio del segmento que los une, punto P por ejemplo, si pensamos en el campo gravitatorio, el que crea esta masa irá dirigido hacia la propia masa, que sería el campo E, y el módulo obviamente sería igual a la constante gravitatoria por la propia masa dividido entre la distancia, es decir, en este caso r medios, al cuadrado. Ese sería el módulo. En el caso del campo que crea esta masa, iría, por supuesto, apuntando hacia la masa. Vamos a llamarle S1 y S2, que en realidad vais a ver que son iguales. El módulo de ese campo se calcularía exactamente igual. Es decir, G, como la masa es la misma, M dividido entre la misma distancia, que sería r medios al cuadrado. Si os fijáis, tenemos la suma de dos vectores con la misma dirección pero sentidos opuestos, por lo cual obviamente el campo total, que sería suma de E1 más E2, va a ser 0, porque sencillamente E1 es igual a menos E2. Son dos vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido diferente. Luego sí, para el campo gravitatorio, por supuesto que habrá un punto, que será el punto medio, que une las dos masas, donde se anula el campo gravitatorio. La pregunta es, ¿se anula el potencial en ese punto? ¿O en cualquier otro punto del espacio? ¿Me da igual? No. No, porque el potencial, como hemos dicho en el apartado primero, es una magnitud escalar, que se calcula así, menos G por la masa que lo crea entre la distancia. Si os fijáis, es una magnitud escalar y negativa. En cualquier punto del espacio, si calculamos el potencial debido a las dos masas, estaremos sumando dos cantidades negativas. Eso nunca va a dar cero, por lo cual el potencial no se va a anular en ningún punto del espacio, si tenemos dos masas. Además, me da igual que sean iguales que no lo sean. Y con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, en un apartado B se nos dice que tenemos un plano inclinado de 60 grados en el cual en el fondo tenemos una masa de 3 kilogramos que asciende inicialmente con una velocidad inicial de 20 metros por segundo a la menos 1. El coeficiente de rozamiento entre el plano y la masa es de 0,3. Se nos piden dos cosas: calcular la distancia d que recorre sobre el plano hasta pararse, y se nos pide también calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Bueno, aquí lo que vamos a utilizar es que el trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso la fuerza no conservativa va a ser la de rozamiento, va a ser igual al incremento de la energía mecánica. Me explico. El trabajo de la fuerza no conservativa sería la fuerza de rozamiento, en este caso, por la distancia, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el vector de desplazamiento, que obviamente si tenemos la masa, la fuerza de rozamiento evidentemente es contraria al movimiento, iría hacia abajo, y el desplazamiento, lógicamente, el vector de desplazamiento tendría la misma dirección pero sentido opuesto. Como forman un ángulo de 180 grados, el coseno de 180 grados es menos 1, y el trabajo de las fuerzas no conservativas podríamos ponerlo así, como la fuerza de rozamiento por el desplazamiento.
Incremento de la energía mecánica pues sería energía mecánica final, que sería energía cinética final más energía potencial final, menos energía mecánica inicial, que sería energía cinética inicial más energía potencial inicial. Evidentemente la energía cinética final va a ser cero porque la velocidad será cero cuando el cuerpo se haya detenido arriba. De la misma forma, la energía potencial inicial va a ser cero porque vamos a tomar el nivel de energía potencial en el suelo. Si analizamos todas las fuerzas que concurren sobre la masa, tendremos que será la fuerza peso, mg, vamos a poner peso, que la descompondremos en dos componentes. Esta sería P sub x y esta sería P sub y. Es decir, en lugar de peso vamos a trabajar con sus dos componentes. Además de eso tenemos la fuerza de rozamiento. Vamos a poner P sub x por aquí que no me cambie. La fuerza de rozamiento. Claro, si el cuerpo ni se hunde en el suelo ni sale volando es porque hay una fuerza que compensa P sub i, que sería la fuerza normal. De igual módulo de dirección, pero sentido opuesto. La fuerza normal. Nosotros sabemos que el módulo de la fuerza de rozamiento siempre va a ser mu por la normal. La normal, el módulo va a ser igual a P sub i. Entonces, si nos fijamos en este triángulo, lo dibujo aquí mejor, esto sería P sub i, el módulo, esto sería P, es decir, mg, y este ángulo sería de 60 grados. ¿Por qué? Porque tiene sus lados perpendiculares al ángulo de 60 grados que notaban aquí. Dos ángulos que tienen sus lados perpendiculares entre sí siempre son iguales. Entonces tendremos que P sub i será igual a mg coseno de 60 grados, dada la figura. Por lo cual, la fuerza normal, el módulo, va a ser igual a P sub i. Y como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, pues podremos decir que la fuerza de rozamiento será igual a mu mg por coseno de 60 grados en este caso. Esto sería menos fuerza de rozamiento menos mu mg coseno de 60 grados por la distancia, vamos a ponerla aquí, será igual a la energía potencial final, es decir, mgh, menos la energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Primera consideración es que puedo dividir todo entre la masa. Por otro lado, tengo dos incógnitas, d y h, pero voy a intentar relacionarlas. Si os fijáis aquí, he formado este triángulo. Este de aquí me lo he traído aquí. Entonces, para relacionar d con h tendré que relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa, y eso lo hace el seno. Es decir, seno de 60 grados, raíz de 3 partido por 2 sería igual a cateto opuesto h entre hipotenusa, d. Despejando, h será igual a d por seno de 60 grados. Sustituyo aquí h y tendré que menos mu de g coseno de 60 es igual a g por d por seno de 60 menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Ya lo tengo casi, lo único que tengo que hacer es despejar d, para lo cual me llevo, por ejemplo, esto aquí sumando y este me lo traigo aquí para tenerlo todo positivo. Es decir, tendré que v sub 0 cuadrado dividido entre 2 será igual a gd seno de 60 más mu gd coseno de 60. Saco factor común gd en este caso y tendré que v sub 0 cuadrado partido por 2 será igual a gd, que multiplica a seno de 60 más mu coseno de 60. Ya simplemente despejo d, todo lo que está multiplicando d, el paréntesis y la g me la llevo dividiendo al otro lado y tendré que d será igual a raya de fracción arriba v sub 0 cuadrado, debajo 2g, que multiplica a seno de 60 más mu coseno de 60. Sustituyo valores porque ya lo tengo todo. Esto será igual a v sub 0 cuadrado, es decir, 20 al cuadrado,
entre 2G, 2 por 9,8, era el dato que nos daban, G, por seno de 60, más mu 0,3 por coseno de 60. Hago estas cuentas con la calculadora. Si no me he equivocado yo, esto me da 2,01 metros. Y esa sería la distancia que recorrería sobre el plano inclinado la masa antes de detenerse. Se nos pedía también el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento lo podremos poner, en este caso, como la fuerza es constante, sería la integral de la fuerza diferencial de desplazamiento. Como la fuerza es constante, la sacamos fuera y quedaría sencillamente el producto escalar de la fuerza de rozamiento por el vector de desplazamiento. Es decir, sería módulo de la fuerza de rozamiento, que hemos visto antes que era mu mg coseno de 60 en este caso, por d y por el coseno del ángulo que forman FR y D. Pero FR y D ya vimos antes que el ángulo que formaban era 180 grados, por lo cual el coseno de 180 grados vale menos 1. Es decir, si tengo que multiplicar por coseno de 180 grados, lo único que me genera es un signo menos, porque coseno de 180 grados vale menos 1. Y ya puedo calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Sería igual a menos mu menos 0,3 por m, ¿cuánto era? 3 kilogramos, por g 9,8 metros por segundo cuadrado, por coseno de 60, que en este caso vale un medio, por la distancia que hemos dicho que era 2,01. Hago cuentas con la calculadora y me sale que eso es menos 8,86 julios. Con lo cual hemos terminado el apartado 1. Bueno, estamos ya en el ejercicio 2. Se nos dice que un protón, una carga positiva, un átomo de hidrógeno, que estaría compuesto básicamente por un protón y un electrón, en conjunto tiene carga neta nula, es decir, una partícula sin carga neta, y un electrón, penetran en una región donde hay un campo eléctrico que es perpendicular a la velocidad de las partículas. Más o menos tal y como está el dibujo, ¿de acuerdo? Las partículas irían ambas con velocidad v para allá. Dibuje la trayectoria que seguiría cada una de las partículas y compare las aceleraciones de los tres. Sabemos que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una partícula con carga viene dado como el producto de la carga por el vector campo eléctrico. Entonces, eso hace que si tenemos una partícula con carga positiva, imaginaros que el campo va para allá, la fuerza va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. En cambio, si lo que tenemos es una partícula negativa, con carga negativa quiero decir, la fuerza va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, pero en sentido contrario, tal como nos indica la expresión. Es decir, esto sería un signo menos y el vector fuerza sería menos una constante por el vector campo eléctrico. Es decir, la fuerza y el campo eléctrico tendrían la misma dirección y sentido opuesto. ¿Ello qué hace? Que cuando estas partículas penetren en la región con el campo, esta sería su velocidad, lógicamente, la misma de antes, la fuerza sobre la carga positiva va a tener la dirección del campo eléctrico. La fuerza sobre el átomo de hidrógeno, al ser una partícula con carga neta, va a ser nula. Es decir, ya puedo garantizar que el átomo de hidrógeno seguirá un movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay fuerza sobre él. La fuerza sobre el electrón, justo cuando entre el electrón, aparecerá una fuerza que tendrá la misma dirección del campo eléctrico, pero sentido contrario. Es decir, esa será la fuerza. Se nos pide también que comentemos las aceleraciones de cada una de ellas. A ver, la primera consideración es que las fuerzas estas en módulo van a ser iguales porque la carga es la misma, 1,66 por 10 elevado a menos 19 coulombios, que en un caso es negativa y en otro es positiva, pero el módulo de la fuerza va a ser el mismo. Campo eléctrico igual y carga en valor absoluto igual, por lo cual mismo módulo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la masa del protón viene a ser más o menos unas 1836 veces la masa del electrón.
Claro, la aceleración va a ser el cociente entre la fuerza y la masa. Las fuerzas son iguales en ambos casos, pero en el caso del electrón la masa es 1836 veces más pequeña. Ello significa que la aceleración va a ser 1836 veces mayor en el caso del electrón que del protón. En cualquier caso, la trayectoria que seguirán las partículas será parabólica. Es decir, este seguirá una trayectoria parabólica, vamos a ponerlo así, y este, como la aceleración es mayor, será una trayectoria parabólica pero mucho más cerrada. ¿De acuerdo? Esa sería la situación. Y con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice que tenemos dos cargas separadas 5 centímetros. Una tiene una carga 4 veces superior a la otra y se atraen con una fuerza cuyo módulo es 0,15 newton. A ver, como la fuerza es atractiva, obviamente las cargas han de ser de diferentes signos. Yo le he asignado arbitrariamente signo negativo a esta, como se lo podría haber asignado a esta. Una de las cargas es negativa, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es simetría del problema. Entonces, se nos pide calcular eso del valor de las cargas y además el campo eléctrico justo en el punto medio de las dos cargas. En primer lugar, tenemos que calcular el valor de cada una de las cargas. Se nos dice que el módulo de la fuerza con la que se atraen es igual a 0,15 newton. Bien, el módulo de la fuerza yo lo calcularía como el producto de la constante K por el producto de las dos cargas, 4Q por Q, lo pongo positivo porque estoy trabajando con el módulo, entre la distancia que la separa al cuadrado. Es decir, me quedaría 4K Q cuadrado dividido entre R cuadrado. Yo tengo que despejar Q, por lo cual Q cuadrado sería igual a R cuadrado, que pasa multiplicando F por R cuadrado dividido entre 4K. Y el cuadrado me lo paso como raíz cuadrada. Sustituyendo valores, tendré que Q será igual a la raíz cuadrada de F 0,15 newtons por R cuadrado. Lo podría sacar fuera como R, pero da igual, lo dejo ahí. Sería 0,05 al cuadrado entre 4 por K, que es 9 por 10 elevado a 9. Hago las cuentas esas con la calculadora. A mí me sale el valor de Q, esto era Q, recordemos, de 1,02 por 10 elevado a menos 7 coulombios. Es decir, 102 nanocoulombios, si lo queréis poner de otra forma. Como me habían pedido el valor de las dos cargas, tal y como yo la he dibujado, 4Q, la de 4Q sería 4 por esto, es decir, 4,08 por 10 elevado a menos 7 coulombios, y la carga menos Q sería de menos 1,02 por 10 elevado a menos 7 coulombios. Estos serían los valores de las dos cargas pedidas. Ahora se nos pide calcular el campo eléctrico justo en el punto medio. Vamos a ir. Bueno, la situación sería esta. Tenemos una carga de 4,8 por 10 elevado a menos 7 coulombios aquí y a una distancia de 5 centímetros, una de menos 1,02 por 10 elevado a 7 coulombios. Se nos pide calcular el campo eléctrico en el punto medio, vamos a llamarle punto M. Ambas estarían a una distancia de 2,5 centímetros, en metros 0,025. El campo que crearía la carga 1 en el punto M, vamos a llamarle E1, sería para allá. Porque al ser una carga positiva, el vector campo eléctrico siempre es saliente de ella. Este sería el E1. El campo que crearía la carga 2 en el punto M sería, como es una carga negativa, iría hacia a la carga al sentido, es decir, sería así, el E2. Además, sabemos que sería 4 veces más pequeño que Q1 porque es una carga 4 veces inferior. Entonces, para calcular el campo total en el punto M, pues vamos a calcular E1 más E2. Siendo esta la carga 1 y esta la carga 2. E1 sería igual a K por Q1 partido por R al cuadrado. En realidad la R es la misma, no voy a llamarle R1 y R2 porque en cualquier caso son 2,5 centímetros. Dirección I, porque estaríamos para allá, más K por Q2 partido por R al cuadrado
dirección I también. Sabemos que Q sub 1 es 4Q, es decir, esto sería igual a K por 4Q partido por la distancia al cuadrado, dirección I, más Q sub 2 vale Q, simplemente, más KQ partido por R cuadrado, dirección I. 4 y 1 son 5, es decir, me saldría 5 veces KQ partido por R cuadrado, dirección I. Haciendo cuentas, esto sería 5 por 10, por 9 por 10 elevado a 9 por la carga Q, que era 1,02 por 10 elevado a menos 7 coulombios entre 0,025 al cuadrado, metros cuadrados. Hago esas cuentas con la calculadora y me sale 7,34 por 10 elevado a 6. Como estamos hablando de un campo eléctrico, sería Newton partido coulombios, dirección I. Y este es el campo eléctrico en el punto medio. Con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bien, en el apartado A se nos pide que comentemos por qué vemos, si un objeto que esté en el fondo de la piscina, por qué lo vemos aparentemente que está más alto de lo que realmente está. A ver, si tenemos una piscina, este sería el nivel del agua, hay que tener en cuenta que el índice de refracción del agua es 4 tercios, 1,33, es mayor que el del aire, que es 1. Entonces, eso significa que si tenemos aquí el agua y aquí el aire, cualquier rayo reflejado que provenga del objeto, en lugar de seguir esta dirección, se desviará más. ¿De acuerdo? Eso en virtud de la ley de Snell, por ser el índice de refracción del agua mayor que el del aire. ¿Ok? Además, si tenemos un rayo que esté menos desviado con respecto a lo normal que este, obviamente también se desviará, pero se desviará un poquito menos. ¿De acuerdo? Bien, situemos el objeto aquí, por ejemplo, en el fondo de la piscina, y consideremos pues, dos rayos de luz normalmente reflejados del objeto, por ejemplo, con esas direcciones. Evidentemente, ambos se van a desviar de su trayectoria, pero este un poquito más. Es decir, por ejemplo, este se desvía así y este se desvía tal que así. Colocamos aquí el ojo. Entonces, ¿qué veremos? Si yo prolongo estos rayos, más o menos así, se cortarán en un punto como ese. ¿Qué será la imagen que veamos del objeto? Será una imagen virtual, pero estará a una altura h por encima de la superficie de la piscina. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, vamos a intentar resolver el apartado B. Se nos dice que tenemos una lámina de vidrio de 8 centímetros de profundidad sobre la que incide un rayo de luz con una desviación de 30 grados con respecto a la normal. Lógicamente, el rayo penetrará en el vidrio, desviado de su trayectoria, como el índice de refracción del vidrio es mayor que el del agua, el ángulo será inferior, con respecto a la normal, será inferior a 30 grados, eso seguro. Pues se nos pide calcule el tiempo que tarda en atravesar la luz, es decir, en recorrer esta distancia. En primer lugar se nos pide el tiempo y además se nos pide también calcular el desplazamiento con respecto a la horizontal, es decir, si el rayo entró en este punto y ha caído en este, pues cuánto es esta distancia X. Ese sería el desplazamiento. Esas dos cosas se nos piden. Antes de nada voy a calcular cuánto es esta distancia D porque luego me va a hacer falta. Si nos fijamos en este triangulito que he dibujado aquí debajo, estos serían los 8 centímetros, esto sería el ángulo refractado y esto sería D. Puedo decir que coseno del ángulo refractado sería cateto contiguo 0,08 metros entre D. Despejando D sería igual a 0,08 metros dividido entre coseno del ángulo refractado. Entonces necesitamos calcular el ángulo refractado para la distancia D. Vamos a utilizar la ley de Snell. Nos diría que n del aire por seno de 30 grados va a ser igual a n del vidrio por seno del ángulo refractado. Despejamos el seno del ángulo refractado y sería igual, este pasa dividiendo a rayo de fracción, n del aire, seno de 30 entre n del vidrio. Es decir,
El ángulo refractado va a ser igual al arcoseno, y ya sustituyo valores, n del aire que es 1, el seno de 30 que es 1 medio, entre el índice de refracción del vidrio, que lo tengo aquí, es 1,5. Es decir, calculo el arcoseno de, esto sería 1 medio, esto 3 medios, se me va de 1/3. Lo he hecho con la calculadora y eso me da 19,47 grados. Ya que tenemos el ángulo refractado, puedo calcular fácilmente la distancia D. D serían los 0,08 metros entre el coseno de 19,47. Bien, acabo de hacerlo con la calculadora y me sale que D vale 0,0849 metros, o lo que es lo mismo, si lo preferís, 8,49 centímetros. Se nos había pedido el tiempo que tarda en recorrer esta distancia D. Nosotros sabemos que el índice de refracción del vidrio lo podemos calcular como la velocidad de la luz entre la velocidad de propagación de la luz en el vidrio. Bueno, en este caso despejo la velocidad del vidrio, de la luz en el vidrio, y me quedaría como C partido por el índice de refracción del vidrio, es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo menos 1, me lo dan como dato, entre el índice de refracción del vidrio, que es 1,5. Pues no hace falta calculadora, porque 3 entre 1,5 es 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo menos 1. Esa sería la velocidad de propagación en el vidrio. Me pedían el tiempo que tarda en recorrer la distancia D. Pues nosotros sabemos que el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad. El espacio que recorre, lo tenemos ahí, es de 0,0849 metros entre, esto sería la velocidad del vidrio, que es 2 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1. Me daría un tiempo de 4,245 por 10 elevado a menos 10 segundos. Con esto hemos respondido a esta pregunta. Luego se nos pedía también el avance sobre la dirección horizontal, el incremento de X. Lo podemos deducir de aquí muy fácilmente. Como tenemos el ángulo de refracción, pues en esta figura, para relacionar esto, el cateto opuesto con el cateto contiguo, lo hago con la tangente. Y diré que tangente del ángulo de refracción será igual a cateto opuesto X entre cateto contiguo, que es 0,08 metros. Despejando, X será igual a 0,08 tangente de 19,47. Hago cuentas con la calculadora, eso me da 0,023 metros, es decir, 2,83 centímetros, que sería lo que se ha desplazado sobre la horizontal. Con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Se nos dice que la masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de la masa de las partículas constituyentes. ¿Es mayor o menor? Bien, si tenemos un núcleo que está formado por Z protones y A menos Z neutrones, Z es el número atómico y A es el número másico. Entonces, resulta que la masa de estas partículas sueltas, lo que sería Z veces la masa del protón más A menos Z veces la masa del neutrón, es distinta de la masa del núcleo. Vamos a llamarle masa nuclear, por ejemplo. En concreto, la masa de las partículas sueltas sería mayor que la masa del núcleo. Esta diferencia de masa se llama defecto de masa. Entonces, el defecto de masa podríamos calcularlo como Z veces la masa del protón más A menos Z veces la masa del neutrón menos la masa del núcleo. Y ese defecto de masa, digamos que se ha transformado en energía para mantener unidos los nucleones. Entonces, la energía de enlace la podemos definir como
el producto del defecto de masa por el cuadrado de la velocidad de la luz en virtud de la famosa ecuación de Albert Einstein. Es interesante saber cuánto vale esta energía dividida entre el número de nucleones. Es lo que se llama energía de enlace por nucleón. Es decir, la energía de enlace por nucleón sería igual a la energía de enlace, el defecto de masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, entre el número de nucleones. Es decir, que sería A, siendo A, lógicamente, el número másico, ¿de acuerdo? Entonces, la energía de enlace por núcleo es lo que confiere la estabilidad del núcleo. Cuanto mayor sea la energía de enlace por núcleo, mayor será la estabilidad del núcleo. Bueno, aquí podemos ver una gráfica en la que se relaciona la energía de enlace por núcleo en función del número másico de A. Como podemos ver, para elementos ligeros es baja, va creciendo hasta alcanzar un máximo más o menos por el hierro. Y luego iría decreciendo muy lentamente. ¿De acuerdo? Es decir, los núcleos más estables pues serían en torno cerca de hierro, ¿verdad? Bien, con esto más o menos hemos respondido al apartado A. Como sabéis, en preguntas que son teóricas que tenéis en vuestros apuntes, tampoco quiero incidir mucho porque alargaría mucho los vídeos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya a resolver el apartado B. Bien, en el apartado B se nos dice que la masa del 20 isótopo del neón 20, es esta de aquí. Se nos pide calcular el defecto de masa y la energía de enlace por nucleón. Se nos dan todos estos datos. Bueno, pues el defecto de masa, como hemos visto antes, se calculará como la suma de las masas de las partículas constituyentes. En concreto, el núcleo del neón este tiene 10 protones y 20 menos 10, otros 10 neutrones. Es decir, sería 10 veces la masa del protón más 10 veces la masa del neutrón, y a ello le restamos la masa del neón, 20. ¿De acuerdo? Nada más que hacer cuentas. Esto sería igual a 10 por la masa del protón, es 1,0073 ohms, más 10 la masa del neutrón, que es 1,0087 ohms, menos 19,9924 ohms. Hago estas cuentas con la calculadora y enseguida lo vemos. Haciendo cuentas me sale un defecto de masa de 0,1676 ohms. Pues ese sería el defecto de masa pedido. En segundo lugar se nos pide la energía de enlace por nucleón. Vamos a pasar esa energía a unidades del sistema internacional. Inicialmente lo pasaremos a kilogramos, ¿no? De ohms a kilogramos, y posteriormente, utilizando la famosa ecuación de Einstein, convertiremos la masa en energía en julios. Me explico. Es decir, el defecto de masa sería igual a 0,1676 ohms por un ohm que tiene 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Me sale de 2,7989 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Ese sería el defecto de masa en kilogramos. La energía de enlace del núcleo lo podemos poner como ese defecto de masa por c cuadrado, es decir, 2,79892 por 10 elevado a menos 28 kilogramos por 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado metros por segundo menos 1, que quedaría metros cuadrados por segundo menos 2. Ello me sale que la energía de enlace de ese núcleo sería de 2,519028. Lógicamente sale en julios porque tenemos kilogramo metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Si lo pongo en metro cuadrado así, esto sería newton. Y newton por metro es julio. ¿De acuerdo? Luego todo completo. Se nos pedía la energía de enlace por nucleón. La energía de enlace por nucleón no será otra cosa que la energía de enlace del núcleo entre el número de nucleones que tenemos. Es decir, 2,519028 julios entre 20 nucleones. Lo cual me da 1,259514 por 10 elevado a menos 12 julios.
que sería la energía de enlace por nucleón pedida. Con esto ya hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Muchas gracias a los que me hayáis visto y nos vemos en un nuevo vídeo.